a ir comenzando y hemos dado un poquito de margen para que se vaya uniendo la gente. Bueno, soy Amaya Echevarría, soy la directora de UNAF y os quiero dar la bienvenida a este webinar. Voy a presentar un poco UNAF, aunque creo que muchos de vosotros nos conoceréis, un poquito pues para que entendáis por qué estamos hoy aquí, por qué hacemos este webinar. UNAF es una ONG, una entidad sin ánimo de lucro. Llevamos 35 años defendiendo los derechos y el bienestar de las familias. Lo hacemos además con un enfoque de diversidad. Eso quiere decir que intentamos promover políticas, servicios y apoyos a las familias según sus características para que realmente pues, puedan alcanzar ese bienestar del que hablaba. Somos una red de 23 entidades, todas ellas trabajan con familias y esto nos da mucha visibilidad de qué es lo que pueden necesitar o sus carencias. Y con eso lo que hacemos es incidencia, promover políticas públicas, promover servicios, tanto a nivel nacional como a nivel de Unión Europea, en la que también somos muy activas. Aparte de esta labor de incidencia, también tenemos proyectos en los que trabajamos directamente con familias y con los y las profesionales que trabajan con ellas. Lo dividimos en dos ámbitos. Por un lado, pues la resolución de conflictos. UNAF ha sido pionera en mediación familiar en España. Fuimos las primeras en introducir un servicio de mediación familiar en caso de ruptura de parejas, porque entendíamos que la mediación pues, es una vía muy interesante para estas familias que están atravesando una situación de conflictividad, sobre todo para proteger a los niños y a las niñas que muchas veces, como creo que ya veremos luego, pues son los y las que más sufren de estos conflictos. Aparte de la mediación, bien trabajamos la resolución de conflictos, por ejemplo, en entornos educativos, la parentalidad positiva, la prevención de conductas de riesgo en preadolescentes y adolescentes y la diversidad. Y el otro gran bloque es trabajamos con mujeres, con familias migrantes para garantizar su acceso a los derechos sexuales y reproductivos y también para hacer frente y prevenir las violencias de género a través de la mediación intercultural y de la atención integral. Y todo esto lo hacemos de múltiples formas. Tenemos servicios gratuitos en la Comunidad de Madrid para familias y también hacemos una labor educativa, de formación y de sensibilización, por ejemplo, a través de webinars como en el que nos encontramos hoy, que podemos realizar gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. También tenemos muchísimos materiales. Tenemos dos apps. Una es para facilitar la comunicación entre familias que han atravesado una ruptura o que están distanciadas. Luego os pondremos el link por si queréis revisarla, lo pondremos en el chat. Y otra para promover la parentalidad positiva, muchos vídeos, muchos materiales. Bueno, todo esto lo podréis revisar luego. Os invito a que los consultéis en nuestra página web. Y como sabéis, pues hoy nos reunimos aquí en este entorno virtual para abordar un tema que es de gran importancia para muchas familias: cómo mantener y fortalecer el vínculo de apego seguro con sus hijos e hijas tras un divorcio. Sabemos que la ruptura de pareja o la separación es un proceso muy complejo que trae consigo muchos cambios y desafíos y que también lo vemos como una oportunidad para reforzar la seguridad y confianza de nuestros hijos e hijas. Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a explorar la importancia del apego seguro y su impacto en el desarrollo emocional y psicológico de niños, niñas y adolescentes. También abordaremos las reacciones más comunes ante esa ruptura de pareja y compartiremos estrategias concretas para manejar los retos a los que se enfrentan las familias. Nuestro objetivo es que al final de este taller os sintáis más preparados, preparadas para crear un entorno emocionalmente seguro para vuestros hijos e hijas, reconocer y manejar vuestras emociones y las de ellos durante este proceso y aplicar estrategias concretas para fortalecer el vínculo y fomentar su bienestar. Y para guiarnos en este proceso contamos con una experta en el ámbito de la psicología y el apego, Marta de la Peña. Marta es psicóloga, máster en Psicología General Sanitaria y Terapia Familiar Sistémica, especialista en trauma y apego. Tiene una gran experiencia en psicoterapia con familia, infancias y adolescencia y también tiene experiencia trabajando en el ámbito social. Y todo esto nos va a permitir obtener una visión muy profunda y práctica sobre este tema y os animo a participar. Al final de la charla tendremos un espacio pues, para compartir preguntas, para compartir experiencia y para reflexionar juntas. Podéis hacerlas
a lo largo del taller o al final a través de preguntas y respuestas o a través del chat. Y nada, vamos a comenzar y os dejo con Marta. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Perfectamente, Marta. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y dar las gracias a UNAF por esta invitación de compartir un espacio en el que poder reflexionar, bueno, pues algunas cuestiones que son relativas a cómo crear o cómo fortalecer, cómo fomentar un vínculo seguro con los hijos y las hijas tras una experiencia de divorcio. Y también dar la bienvenida y las gracias a los oyentes y espero que bueno, sea interesante y os guste el taller. Entonces, bueno, habíamos planteado que quizás las preguntas al final del taller, porque somos muchos y bueno, a lo mejor contestar a todas las preguntas va a ser complicado, entonces algunas quizás se puedan responder a medida que se va bueno, abordando el tema. Y esto, ¿no? Para tampoco perder el hilo y poder dar el contenido que está planteado. Entonces, vale, vamos a ver si esto habría... Vale. Bueno, los objetivos de por qué plantear este taller. El interés de plantear este taller surge porque, bueno, por un lado, por la parte de la experiencia como psicoterapeuta al trabajar con familias y niños y niñas y adolescentes, y luego porque a la hora de dar formaciones de diferentes cuestiones relativas a las familias, me encuentro con mucha demanda de las familias, de muchas dudas que comparten las familias, en el que al ser procesos complicados los del divorcio, pues, pues vemos esto, ¿no? Madres y padres que a lo mejor están muy desbordados y no saben muy bien cómo acompañar o a los hijos, ¿no? Voy a utilizar el género masculino neutro, pero porque si no me va a resultar como muy complicado, ¿no? Estar constantemente utilizando los dos. Entonces, hemos visto que, bueno, pues como los padres y las madres se encuentran eso, a lo mejor pues muy desbordados para hacer ese acompañamiento y, o que puede haber o sienten, ¿no? Que hay una distancia con respecto a los hijos o que, bueno, pues a lo mejor hay un sin querer, pues les culpa de incluso del conflicto que ha habido dentro del matrimonio o, bueno, que a lo mejor hay alianzas con alguno de los hijos. Entonces, no lo he comentado, disculpad, vengo en representación de Grupo Laberinto, de Psicoterapia para la Salud, un equipo de profesionales, de psicoterapeutas, y bueno, pues cuando digo vemos y pluralizo es porque en el equipo nos encontramos con estas dificultades de las familias que están en situaciones de divorcio. Entonces, la idea es reflexionar en este espacio y aumentar un poquito de conocimientos que tengan que ver con la salud mental infanto-juvenil y de lo que ocurre con situaciones de, pues esto, de cambios como divorcio, ¿no? Entonces, no hay recetas mágicas. No hay nada que se vaya a poder dar respuesta a todas las particularidades y circunstancias de todos los oyentes y de todas las familias que conozcáis. Naturalmente, no hay nada que se pueda decir si haces esto y haces lo otro, va a dar lugar a esto otro. Pero bueno, la idea es la de ampliar, aumentar pues esos conocimientos y bueno, pues que sea algo de orientación. Entonces, otro objetivo es poner foco en la óptica del apego para dar este taller. Y es que si algo he aprendido a lo largo de la trayectoria, es que ejercer buenos tratos en la infancia y en la adolescencia va a tener un efecto muy positivo y tremendamente sano, saludable para el bienestar emocional y la salud mental de los infantes, ¿no? Entonces, y justo lo contrario, ¿no? Si también he podido comprobar en el día a día, en las consultas, las consecuencias devastadoras que pueden suponer no ejercer estos buenos tratos, sino lo contrario, los malos tratos, porque lo que va a hacer es que esto tenga una repercusión con el paso del tiempo en los menores y luego en los adultos, ¿no? Entonces, em,
de las vivencias, de todas las, bueno, de las vivencias y experiencias biográficas de un ser humano, podríamos decir que el divorcio es una situación que naturalmente, y es esperable, que vaya a generar un estrés emocional en los niños, ¿no? El divorcio de sus padres. Entonces, ¿qué pasa? Que si se genera un apego seguro, y vamos a intentar dar algunas pinceladas de cómo sería esto, si se puede ir generando apego seguro, los efectos del divorcio, aunque sí que seguramente se manifieste algún tipo de malestar y estrés en el menor, con el apego seguro como factor de protección y de amortiguador del impacto, va a hacer que esa sintomatología sea más leve, o que incluso que la experiencia se pueda asimilar y se pueda procesar como una experiencia más en la vida, sin tener un gran impacto y repercusión en la vida adulta, ¿no? O en el adolescente o en el adulto. Em, y esta es un poco la idea, ¿no? Si resulta que generamos un apego más inseguro, y vamos a ver un poquito a qué se refiere esto, pues va a suponer, como decíamos, o va a dar lugar seguramente a unos estados mentales, a una sintomatología que va a tener, bueno, pues un efecto de efecto bola, ¿no? Con otras cosas que van a hacer que la experiencia se asimile y se procese de una forma más lenta o más problemática. Entonces, el marco de la teoría del apego nos va a ayudar precisamente a poder poner el foco en la trascendencia que supone para la salud mental. Y bueno, otro objetivo es tratar de ver cómo nosotros los adultos, los figuras al cargo, los cuidadores, podemos ser de ayuda, y cómo, sin quererlo, sin ser consciente, podemos empeorar las cosas, ¿no? Y algún aspecto muy importante es, y es bastante ambicioso, darnos cuenta, ¿no?, de nuestras dificultades, los adultos, en el manejo de la relación que tenemos con nuestros hijos y con las hijas y adolescentes, ¿no? Y esto viene a decir que la crianza no debería ser una crianza, o un objetivo de la crianza no debería ser que generemos, bueno, pues que sea perfecta, ¿no? Una crianza que cumpla con todos los parámetros de intentando, ¿no?, cumplir con todas las expectativas de éxito, porque esto no existe, no es posible. De lo que se va a tratar es de crear una crianza suficientemente buena, que ya hablaba Winnicott de esto, y bueno, pues en la idea de reconocer que nos vamos a equivocar, que hay errores, pero sobre todo que seguramente tengamos oportunidades de reparación. Vale. Los contenidos van a ser estos 4 aspectos. Uno es qué es el apego seguro y por qué son tan necesarios los buenos tratos en la infancia y la adolescencia, para pasar a hablar de lo que supone el divorcio y el duelo familiar, cuáles serían las estrategias de afrontamiento. Vamos a hablar ligeramente sobre cuáles son los 2 tipos principales de familias, ¿no?, que puedan darse tras una ruptura. Hablaremos de las familias monoparentales y de las reconstituidas o ensambladas. Cuáles son los desafíos en los que se suelen encontrar estos modelos de familia, y cómo serían las estrategias eh, para construir esas bases del buen trato. Vale. El apego seguro. El apego seguro es la base para un desarrollo sano en términos de salud mental infanto-juvenil. Es decir, em, el apego seguro es nosotros, los seres humanos, somos seres dependientes desde que nacemos. Somos seres dependientes de vincularnos con otro ser humano, en este caso la figura de cuidado, la madre, el padre, la figura que es referente en nuestro modelo, en nuestra bueno, crianza. Y somos seres dependientes precisamente por eso, porque necesitamos del otro para poder sobrevivir, ¿no? Si lo pensamos, pues según nace un bebé, que es un ser totalmente inmaduro, si tuviera que sobrevivir, desde luego tú lo dejas ahí apartadito, seguramente no duraría ni siquiera unas cuantas horas, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa? Pues que somos la especie relacional por excelencia y lo que hace a nuestra especie que podamos garantizar esa supervivencia es la relación. ¿No? Entonces, como esto es un imperativo biológico, a nuestra especie vamos a ponerle un poquito de foco en la importancia de poder dar el espacio, al menos en este taller, sobre cómo construir esa relación o como más que bien, más que construir este taller es cómo fortalecer esa relación, porque más que construir o reconstruir es eso, ¿no? Cómo desarrollar o cómo fortalecer ese vínculo, esa vinculación para poder generar esa supervivencia y luego un desarrollo sano. Entonces, como decíamos, los seres humanos venimos programados psicobiológicamente para poder vincularnos. Entonces, cuando un adulto proporciona unos buenos tratos y unos cuidados, que no solo son cuidados fisiológicos en términos de alimentación, de higiene, de un hogar, de un espacio, sino que estamos hablando de que es un adulto sensible a las necesidades del niño o de la niña, en el que es capaz de detectar que hay una necesidad y satisface contingentemente esa necesidad, vamos a ver que al ser las demandas del niño, de un bebé que llora, porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque lo que necesita es la cercanía de su mamá o de su papá, cuando demanda ese llanto, siempre que demande un bebé una necesidad, el adulto con apego seguro lo que va a hacer es cubrir esa necesidad. Entonces, el contacto va a hacer lo que aporte a ese menor, a ese niño o a esa niña, un confort, una seguridad. Entonces, si esto se repite una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y así mm, constantemente, a lo largo de cada microinteracción en el vínculo con ese adulto, el niño va a desarrollar una confianza en que cada vez que tenga una necesidad, sabe que ese adulto al cargo va a responder su necesidad. ¿Qué pasa? Que cuando un adulto, por las circunstancias que sean, porque está sobrecargado, porque está trabajando mucho y no está presente, porque está presente físicamente pero emocionalmente no está disponible, porque se produce negligencia, porque hay maltrato, lo que va a pasar es que la hormona del estrés, la hormona que se llama el cortisol, va a inundar todo el cerebro y va a generar un estado tóxico en el niño y dando lugar y a consecuencia pues, a muchas alteraciones. Entonces, importante, ¿no? Que si construimos ese vínculo de seguridad y de confianza con el niño, de que cada vez que nos demande una necesidad, y es verdad que lo estoy poniendo en un ejemplo de bebés pequeñitos, pero si esto se repite muchas veces, ese bebé pasa a ser un niño y luego pasa a ser un adolescente en el que la regulación emocional del llanto, de la angustia, me la ha satisfecho mi cuidador, y esto a base de muchas veces esa corregulación, que es la regulación emocional de mi estado interno a través de un otro, se ha repetido tantas veces que se interioriza y va a ser vamos a pasar de la dependencia a la autonomía, vamos a pasar de la corregulación a la regulación emocional, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Vale, entonces, hay una amplísima investigación sobre los efectos positivos y los beneficios en el desarrollo de los niños y de las niñas, tanto físico como mental, cerebro y relacionalmente en nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que ha demostrado la ciencia? Pues que lo que genera es sensación de seguridad y confianza y bienestar en el menor, la capacidad de expresar y regular emocionalmente, ¿no? Regularse, pero antes para poder regularme ha tenido que haber un otro que me haya prestado de esas estrategias y sobre todo que me haya permitido conectar con las experiencias de seguridad y de calma. Entonces, primero viene de fuera para luego yo poderlo eh, poner en práctica internamente, ¿no?
y por mí mismo. Va a generar el beneficio de tener, bueno, desarrollar más creatividad, mejorar el rendimiento académico, mejor salud física. Bueno, como veis, ¿no? Hay muchos beneficios. Llevarse mejor con los amigos, las relaciones son más íntimas, son gratificantes y más duraderas en el tiempo. El menor va a tener una mayor autoestima, ¿no? Esto que se dice muchas veces, quiero que mi hijo trabaje es la autoestima, ¿no? Bueno, pues la autoestima no conozco otra forma de poder trabajar con la autoestima que no sea a través de la relación. Entonces, va a favorecer capacidad reflexiva, flexibilidad para adaptarse a los cambios, va a poder el menor con el paso del tiempo pedir ayuda y dejarse ayudar también, desarrollar empatía y sentirse pues, menos enfadados con los padres. Luego en las etapas más de los adolescentes o cuando sucedan algunos cambios importantes en la vida que van a generar y conflictuar, me refiero al adolescente, va a tener mejor relación con los hermanos, confiar en que sucederán cosas buenas en la vida, esto, tener esperanza de que la vida, que a pesar de vivir una adversidad hoy, la vida puede merecer la pena vivirla y tener mucho, o sea, darle sentido a la vida y tener la esperanza de que pueden venir en el futuro cosas muy positivas, ¿no? Los beneficios va a ser también encontrar soluciones apropiadas a los problemas y más posibilidades en convertirse en adultos sanos y resilientes. Aquí, como veis, hay beneficios en todos los niveles. Hemos dicho esto, ¿no? A nivel cognitivo, porque cuando la supervivencia está garantizada, yo puedo empezar a poner el foco, el desarrollo en otras capacidades, ¿no? Y entonces hay otras partes del cerebro que se van a poder desarrollar cuando hay una seguridad emocional. Sin embargo, si mi organismo detecta constantemente que estoy viviendo en un entorno de conflictos y de amenaza, estoy en estado de eso, de supervivencia, tratando de enfrentarme a la situación o intentando escaparme de ella, salir de ella, y entonces no voy a poder, mi cerebro no va a estar preparado para poder dedicarme a los deberes, para poder estar concentrado en una lectura de un libro, y esto va a tener un efecto en su rendimiento académico, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, ¿no? Los beneficios se dividen en esas diferentes categorías, a nivel cognitivo, a nivel corporal, muy interesante el beneficio de que mejora la salud física, el descanso, la alimentación y el autocuidado, y luego también emocional y relacionalmente. Vamos a poder a través de esos modelos de relación en edades tempranas, cuando son construidas desde unos vínculos sanos y saludables, esto va a favorecer que el día de mañana sea un adulto con unos vínculos también sanos y saludables. Vale. Entonces, bueno, si tuviéramos que considerar cuáles son las cuestiones más básicas para bueno, construir, ¿no? o fortalecer un apego seguro, cuáles serían las bases que caracterizan al apego seguro, podríamos hablar de estas cinco, ¿no? En primer lugar, la presencia, es decir, los niños y las niñas necesitan cercanía, proximidad física, necesitan contacto. ¿Vale? No se puede construir un apego seguro si estoy a tropecientos mil kilómetros o si resulta que el adolescente o el niño está en el salón y nos está contando algo, nosotros estemos en la cocina fregando y pidiéndole que nos lo cuente, ¿no? O sea, se necesita presencia física. Entonces, y esto es algo que parece, bueno, muy obvio, pero cada vez es más difícil, ¿no? En los modelos de familia, en la actualidad, tal y como está planteándose, ¿no? Los modelos de crianza, de que, bueno, la presencia sea algo que le demos importancia y esto, bueno, pues lo es, ¿no? Lo tiene, claro que sí. Entonces, la presencia, la conexión. Otra característica, otra base sería la necesidad de que el adulto pueda regular al menor, pero también regularse. Es decir, y esta quizás diría que es de las más importantes, si no la más importante. La figura de apego seguro, una em, de las funciones más básicas que tiene que hacer una figura de apego seguro es la capacidad
para generar calma y seguridad, tranquilidad, en los hijos. Pero claro, para que esto sea posible, el adulto tiene que tener esa capacidad de calma. Es decir, el adulto tiene que sentir que está tranquilo para poder generar en el niño o en la niña esa tranquilidad. No le vamos a poder pedir a un hijo que esté tranquilo si nosotros no lo podemos estar, ¿vale? Entonces, esto es algo básico y necesario. Luego, otra cuestión básica es que el adulto sea sensible a las necesidades. Muchas veces, pues, sobre todo cuando estamos sobrecargados, cuando estamos desregulados, cuando estamos en circunstancias vitales complicadas, y el niño manifiesta un comportamiento, bueno, a veces evolutivo, a veces reacción a dinámicas que están ocurriendo en su vida, muestra una conducta que para nosotros nos es difícil de tolerar. Cuando estamos en esos estados de inestabilidad y desregulación emocional los adultos, lo que vamos a hacer es ver una conducta disruptiva en el niño. Pero si tenemos, y de ahí un poquito este taller va a intentar poner ahí algunos ejemplos, si tenemos unas gafas de los buenos tratos, vamos a ser sensibles a esas necesidades y vamos a poder traducir un poquito esa conducta en necesidades que nos están cubriendo en el niño, ¿vale? Es decir, vamos a poder ver que la conducta es una consecuencia, es un reflejo de una necesidad que nos está pudiendo cubrir, ¿no? Y esa es la tarea difícil y nada cómoda de poder traducir la conducta en una necesidad. Otra base importante es la constancia. Esto viene a decir una y otra vez, y repetir los buenos tratos constantemente y o la mayoría, mejor dicho, de las interacciones que tengamos con nuestros hijos. Algo que me parece que es básico siempre en crianza es que el adulto tenga mucha paciencia. Y sobre todo cuando estamos hablando con niños y adolescentes, ¿no? Y además en momentos de, pues esto, ¿no? Vitales como de cambio, como puede ser un divorcio. Entonces, la constancia, repetirlo una y otra vez, eso va a hacer que el niño, y como ya he dicho anteriormente, mm, crezca y se convierta en un adolescente con la confianza que cada vez que se va a desregular, cada vez que va a sentir angustia, preocupación, miedo, enfado, va a haber un otro que se va a dar cuenta de lo que le pasa, no que va a reaccionar, sino que se va a dar cuenta de cómo está y le va a dar el espacio para poder expresar y para poder regularse. Y, y finalmente, la reparación. Decíamos que en apego seguro no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo suficientemente bien, y esto aquí en este concepto lo que cabe esperar es que nos vamos a equivocar en muchas ocasiones, ¿no? Nos vamos a equivocar y naturalmente no invito a que nos equivoquemos, como es lógico, pero también que, bueno, intentemos también ser amables con nosotros mismos, y en el sentido de que, bueno, podemos tener la oportunidad de poder reparar. De hecho, el divorcio puede ser una oportunidad, o sea, una crisis, y a su vez puede ser una oportunidad de reparar muchas cosas que se han quedado ahí atascadas en el vínculo con nuestros hijos, ¿no? Y la reparación viene a ser un pedir disculpas, un pedir perdón, ¿no? Pues yo suelo poner en ejemplo en terapia de que si un papá está acostumbrado de ir a recoger al niño al colegio, y este niño pues viene triste, ¿no? Y se acerca a su padre y está triste, y este padre pues no conecta emocionalmente con este hijo, bueno, pues a lo mejor le empieza a preguntar por otra cosa en vez de preguntarle que cómo está, y le pregunta pues qué ha comido, y este niño se da cuenta de que su padre no está, ¿no? Disponible, o no está pudiendo, ¿no? Sintonizar con su estado mental y de estado de ánimo, pues esto, bueno, va a ser un pequeñito fallo de apego. Pero si este papá, imaginemos, ¿no? Que a la vuelta del colegio y yendo para casa, en el camino, se da cuenta que entonces ya sí, su estado de ánimo no es como el que suele ser de habitual, contándole pues chistes y cosas que han pasado durante el día, y en ese momento, al darse cuenta
y darse cuenta es mirar los ojos, aparte de presencia, es mirar a los ojos, dijera algo así como, hijo, me estoy dando cuenta que normalmente siempre vienes muy contento y contándome muchas cosas, pero ahora, de vuelta a casa, veo que estás muy callado. Y no sé si tiene que ver con esto de que antes te he dicho que era una tontería eso que te había pasado o eso que no te he preguntado, ¿no? Nada más verte. Porque si esto es así, lo siento. Si el adulto es capaz de pedir disculpas, esto va a hacer que, por supuesto, el niño, si tenía alguna construcción interna, cognitiva, se estaba construyendo sobre sí mismo, quién es para el mundo y para su padre, pues soy invisible, no soy importante, mis problemas no son importantes. En ese momento en el que el padre escucha del padre pedir disculpas, en ese momento se me caen todos bueno, la idea, ¿no?, que tenía de ser malo o de no ser suficiente, y me doy cuenta que mi padre no tiene por qué ser perfecto, también se equivoca, y no tengo por qué ser yo tampoco un niño perfecto, y además, bueno, el día de mañana seguramente pueda ser un adulto que tolere los errores ajenos. Vale. ¿Cómo hacerlo bien? He puesto unas muy poquitas viñetas a modo de ejemplo sobre cómo sería hacerlo bien y cómo sería hacerlo regular o mal en cuestiones de apego seguro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí una primera viñeta que dice, el niño se siente incómodo al conocer a la nueva pareja de la madre. ¿Cómo sería hacerlo mal o regular? Pues la madre ignora los sentimientos del niño y minimiza su incomodidad, diciendo, uy, pero qué vergonzoso es este niño, que no te va a comer, anda, saluda. Bueno, ¿cómo sería hacerlo bien desde una óptica de apego seguro? Pues la madre valida los sentimientos del niño y ofrece apoyo, ¿no? Y le dice algo así, veo que te sientes un poco incómodo y lo entiendo. ¿Te gustaría que te presentara a este amigo de una manera que te haga sentirte un poquito mejor? Otra viñeta, otro ejemplo sería el hijo le expresa a su padre lo que que le va a pasar. Voy a un momentito cambiar esto. El hijo le expresa a su padre que le va a pasar, que va a pasar que le ve pasar más tiempo y jugando con el hermano más que con él, ¿no? Entonces, bueno, una respuesta poco apropiada del padre, pues podría ser el padre desestima los sentimientos del hijo y trata de razonarlo, ¿no? Pues diciéndole, no, hombre, no, no digas eso, ¿no? Ya estás exagerando. Si yo te quiero igual que a tu hermano. Una forma que favorece el apego seguro sería reconocer y validar las necesidades de ese hijo, diciéndole, lo que estoy entendiendo es que me echas mucho de menos. Si necesitas más tiempo con papá, pues intentaré estar más atento y prestarte más atención. ¿Hay algo que te gustaría hacer conmigo? Bueno, un tercer ejemplo sería una niña cuenta llorando a su mamá que le da mucha pena que en su cumpleaños pues no pueda estar su familia junta. ¿Cómo sería generar inseguridad, angustia, ¿no? ¿Cómo sería hacerlo regular? Pues la madre intenta darle ánimos, minimiza la tristeza e intenta que se distraiga. Pues por ejemplo, ¿no? Le diría, no pasa nada, hija, sé que es duro, pero bueno, te acostumbrarás. No te quiero ver triste, que si no, yo me pongo muy triste también. Ya verás cómo te lo vas a pasar bien cuando estén todos tus amiguitos. Y ahora, venga, a comer unas lentejitas ricas que te ha preparado la mamá y después hay postre. ¿Y cómo sería hacerlo bien? Pues validar la tristeza, mostrar afecto y ofrecer espacio para hablar de ello. Pues en ese caso la madre diría, es comprensible, hija, que te sientas triste al no poder celebrar tu cumpleaños con los dos. Y en ese momento, pues le da un gesto de afecto, le pone, pues le da un abrazo, le pone una manita encima del hombro y le dice, ¿quieres que hablemos un poquito de esto? Vale. Seguramente estas viñetas bueno, os son familiares, estas frases las hemos dicho todos y es algo habitual, pero bueno, también intentar, ¿no?, ver otros ejemplos de cómo hacerlo, ¿no? Bien, entonces, el divorcio, un duelo familiar. Este es otro de los apartados, ¿no?, que me parece que son relevantes abordar, y es que cuando cuando estamos transitando por una experiencia de divorcio, lo que va a pasar es que cuando sucede
un apego, como decíamos, suficientemente seguro, los niños naturalmente van a poder expresar sus emociones con apego seguro, van a poder mm, vivir la experiencia bueno, pues, como un estrés emocional, va a aparecer la ansiedad, el miedo, probablemente el bajo rendimiento, una serie, bueno, de repercusiones que va a tener, una sintomatología leve, moderada, pero lo que sí que va a pasar es que los niños, las niñas y adolescentes que se hayan criado, que bueno, hayan tenido esos vínculos seguros previamente al divorcio, van a expresar las emociones de cómo están, de cómo lo están viviendo, y van a buscar la proximidad con la figura de cuidado, ¿no? Entonces, em, los adultos, los progenitores, van a poder ser sensibles con mucha paciencia, cubrir las necesidades de protección, de calma, bueno, de apoyo, de sostén, ¿no? Entonces, el impacto del divorcio en niños o en adolescentes que vengan con un historial de vínculo basado en la seguridad, decíamos que sí va a haber estrés emocional, sí es probable que haya una sintomatología más o menos leve o moderada, pero esto va a ser como un pico, es decir, con el paso del tiempo, ese estrés emocional irá atenuándose en la medida que él va a tener la confianza de poder expresar su malestar a su figura de referencia pidiendo ayuda, y este adulto va a ser capaz, como decíamos, de poder satisfacer, ¿no? Lo que añora, lo que desea y lo que ayude a calmar, ¿no? esa angustia. Sin embargo, ¿no? Cuando se ha generado un apego inseguro, un apego en donde el adulto no ha estado, bueno, ha estado ausente emocionalmente, ha, bueno, ejercido pues una inseguridad en el sentido de que ha sido a veces próximo o a veces sensible a esas necesidades del niño y en otras veces no, o casi nunca lo ha sido, o lo ha sido de una forma, eso, ¿no? Muy negligente, a base de mucho castigo, ¿no? Y señalando mucho los errores de los niños. Entonces, cuando se ha generado, eso es un amplio abanico dentro del apego inseguro, podríamos hablar de muchísimas vías y formas de vínculos distintos, ¿no? Pero en el apego inseguro lo que vamos a encontrarnos son eh, niños y adolescentes que van a mostrar una distancia afectiva. Va a parecer como que no les ha impactado mucho el tema del divorcio, ¿no? Es como que van a llevar una vida aparentemente normal, donde, bueno, no expresan, no hablan, minimizan un poco sus necesidades emocionales y van a parecer un poquito invisibles a ojos de los adultos porque no están dando problemas. Entonces le veríamos pues a lo mejor muy metido en su mundo, muy poco comunicativo, encerrado en la habitación, pues a lo mejor con videojuegos, tú le preguntas que qué tal y es monosilábico y te responde pues sí, pues no y ya está, o no sé, o sin más, ¿no? Son respuestas de los adolescentes y mostrando eso, ¿no? Como bueno, una actitud aparentemente normal. Y vamos a encontrarnos con adolescentes en otro polo en donde van a mostrar una tormenta emocional, van a haber cambios emocionales muy llamativos y van a ser incapaces de lograr calmarse. ¿No? Vale. Voy a hablar de un concepto que resulta bastante interesante para poder tener el marco, ¿no? De poder entender este tipo de reacciones, y es el de utilizar, o sea, poder hablar de la ventana de tolerancia emocional. Bueno, hay tres posibles estados emocionales o tres posibles estados mentales que vamos a tener todas las personas, los adultos, los adolescentes y los niños. El mejor de los estados emocionales es estar dentro de la ventana de tolerancia, ese rango que veis en la diapositiva, que está entre las dos líneas naranjas, que es la zona óptima de activación. Cuando un niño o un adolescente está dentro de esta zona óptima de activación, vamos a ver que está más o menos tranquilo, bueno, vamos a ver que se relaciona bien con los demás, que se concentra bien en los estudios, que descansa, que se alimenta bien. Diríamos que le vemos la vida más o menos, bueno, pues parece que es tolerable para ese niño, ¿no? Que está bien, vamos a decir así, ¿no?
¿Qué pasa? Que esto es imposible estar las 24 horas del día así, nadie puede estar así, las 365 días, ni un niño ni un adulto. Entonces vamos a cambiar de estados mentales y nos vamos a ir a otros dos posibles estados, que sería salirnos de la ventana de tolerancia hacia la zona de arriba, que la vamos a llamar hiperactivación, o irnos al otro lado, ¿no? A la zona de hipoactivación. Vais a daros cuenta, como mamás y papás, incluso vosotros mismos, ahora que me vais a ir escuchando, cómo os vais a reconocer a vosotros o a vuestros hijos en cualquiera de esos tres, en cualquiera de estas tres estados, ¿no? Dentro o fuera de ventana. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nuestro hijo o nuestra hija está en un estado de hiperactivación? Porque va a aparecer enfado, rabia, hostilidad. Vamos a ver en el niño que muestra miedo, que está inquieto, que llora, que te dice que tiene pesadillas, que tiene preocupaciones. Bueno, mucha somática a nivel de cuerpo, pues con taquicardias. em, hay presión en el pecho, tics, bruxismo, enuresis, la idea de ser tonto, de estar en peligro, de no ser querible. Todo esto son respuestas, reacciones, señales, síntomas que podrían hacernos pensar que el menor está en un estado de hiperactivación, está fuera de la ventana de tolerancia, por la parte de arriba, ¿no? Y todo lo contrario, nos vamos a dar cuenta que nuestro hijo está la mayor parte del tiempo en un estado de hipoactivación, porque vamos a ver que tiene una falta de energía, que le da pereza normalmente hacer las cosas, que se suele olvidar de cualquier conversación que hayamos tenido o de las tareas. Le vemos con mucho sueño excesivo, sin que esté justificado porque haya pasado una mala noche, ¿no? Vamos a ver que está en un bloqueo, ¿no? Como que le cuesta pensar, que le cuesta hablar, que le cuesta tomar decisiones, le vamos a ver desmotivado, con embotamiento, ¿no? Sin lentitud en el pensamiento, un tiempo de reacción largo a la hora de respondernos o de hacer algo, ¿no? Va a responder mucho con no sé, me da igual. Va a haber una aparente indiferencia, un retraimiento social, esto lo que viene a decir una especie de inhibición social, como que aislamiento, ¿no? Como que me cuesta relacionarme con los iguales o con los demás, una pérdida de apetito. Bueno, hay un montón de señales que hacen referencia a un estado de hipoactivación. Entonces, cosas a tener en cuenta en relación a este concepto de ventana de tolerancia, pues que cada uno está donde puede. Es decir, nadie elige ser vago, esto que decimos mucho de los adolescentes, es un vago, pues nadie elige ser un vago, que seguramente alguno estará diciendo, sí, bueno, ¿no? Nadie elige tener una crisis de ansiedad, ¿vale? Irnos por la parte de arriba de la ventana, nadie elige tener un olvido. No, nadie elige pues tener taquicardias o tener insomnio, es decir, son respuestas automáticas del sistema nervioso que responden a un disparador, a un estímulo estresante. Entonces, cada uno está donde puede. Y esto es muy importante, algo que me parece que es clave. Y nadie está siempre en el mismo sitio. Seguramente si vosotros pensáis en vosotros mismos, donde pasáis la mayor parte del tiempo, bueno, pues ahora, en la actualidad, seguro que algunos se ha ubicado más en la parte de arriba, otro más en el centro y otro más en la parte de abajo, pero nunca estamos siempre las 24 horas ahí, sino que vamos oscilando. Y lo que hace que cambiemos de estado mental es lo que antes he llamado como disparador, ¿vale? Es decir, un estímulo que tiene la suficiente carga emocional como que para que no sea tolerable y tengamos que salirnos de la ventana a estados de supervivencia, ¿vale? De hiperactivación o hipoactivación. Entonces, cuando un niño o niña adolescente está fuera de ventana, los adultos tenemos que, por eso, ser muy sensibles a esas necesidades y a esas señales y estar muy presente y con mucha sintonía de lo que le está pasando al menor, porque cada vez que un menor esté fuera de ventana de tolerancia y veamos señales así, esas señales tienen que ser señales que automáticamente son como una señal, ¿no? de stop, que nos digan para, deja de hablar de lo que estés hablando, deja de hacer lo que estés haciendo y trata de acompañar a este menor, trata de ayudarle a que vuelva a ventana de tolerancia. Entonces, el estado mental, emocional de los niños va a depender de los adultos. ¿m? Eh,
A mí hay una metáfora que me parece que es interesante y es la de imaginar que vuestros hijos son un bosque, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene sus plantas, sus arbustos, sus árboles y vamos a imaginar que, claro, todos los seres humanos, cuando venimos al mundo, cuando nacemos, tenemos bombas. Unos pues tienen más bombas que otros y unos tienen bombas más grandes que otros. Entonces, las bombas son experiencias de vida, son eh, experiencias biográficas que han generado estrés, ¿no? Entonces, si a ese bosque con esas bombas eh, añadimos unas cerillas encendidas y esas cerillas encendidas estaríamos hablando de disparadores del presente, por ejemplo, un divorcio de unos padres, una enfermedad de una abuelita, una situación económica delicada, una pérdida de empleo de una de las figuras, un periodo de exámenes de los hijos. Si hablamos de la combinación de esas cerillas encendidas, que le vamos a llamar disparadores, junto a esas bombas en un entorno forestal, esa combinación lo que hace es explosión, un incendio, ¿no? Pues ese incendio sería lo que podríamos considerar salirnos de ventana de tolerancia, es decir, toda esa sintomatología que nos está llamando mucho la atención, ¿no? Entonces, en esta metáfora y en este símil, si nosotros en la vida real vemos un bosque que se está incendiando, cabe pensar que a quien vamos a llamar, a los profesionales a los que vamos a llamar, son a los bomberos. Pues esto, si le preguntásemos a los hijos, y esto lo suelo hacer bastante en consulta, cuando hago esta psicoeducación de este concepto, pues les pregunto a los hijos y les digo, bueno, ¿y quiénes son los bomberos de los hijos? Y me suelen responder, lógicamente, que son los padres. Y bueno, y en esta reflexión les pregunto, ¿y qué tiene un bombero en la vida real para apagar el fuego? Pues me dicen que es el agua. Y cuando les pregunto qué es el agua de unos padres, pues me suelen responder la capacidad para generar esa seguridad. Te lo dicen de otra manera. Te dicen cariño, calma, afecto, paciencia, jugar, ¿no? Preguntarme, escucharme. Todas esas cosas son agua, ¿no? Para apagar el fuego y para volver a ayudar a los niños a volver a entrar en ventana de tolerancia. Entonces, aquí una pregunta que nos tendríamos que hacer y que es muy interesante que nos hagamos los adultos al cargo es cuánta capacidad de agua tengo yo para sostener, para acompañar y para ayudar a corregular a mi hijo. Y bueno, algunos dirán que mucha agua, otros que dirán pues que llevan un tiempo con un depósito un poquito más vacío. Bueno, pues a tener en cuenta qué cosas ayudan al bombero, al adulto al cargo, a la figura de referencia de cuidado, a la figura de apego de ese niño a tener un poquito más de agua. Pues obviamente cubrir las necesidades fisiológicas básicas de descanso, de una alimentación sana y variada, un movimiento, el movimiento es la medicina interna, nuestra farmacia interna de generar, de reducir, ¿no? el cortisol, contacto con la naturaleza, practicar actividades de ocio, poder a su vez tener nuestra propia red de bomberos, de nuestra propia red, ¿no? de figuras de apego seguro que sean amistades con las que poder corregularnos emocionalmente para luego ir, ¿no? a generar seguridad en nuestros hijos, ¿no? La sacamos de fuera, esa seguridad la podemos extraer de las relaciones con los amigos, de salir a tomarme algo, de compartir, de llamarle cuando estoy muy angustiada, lo que sea, para luego yo volver otra vez a la interacción y al vínculo con mi hijo desde un lugar muy diferente que no es el de fuera de ventana o en estado de supervivencia, ¿no? Y por supuesto, meditación, bueno, todo lo que son ejercicios corporales que nos ayuden a entrar en calma, ¿no? Abajo está el dibujito de dos personas hablando y lo que viene a decir es que a veces todo esto que se ha nombrado no es suficiente y se necesita un poquito más de ayuda como podría ser la terapia. ¿Cómo solemos empeorar los adultos en los vínculos? ¿Cómo solemos empeorar el estado mental y emocional a través del vínculo sin quererlo y sin ser conscientes? Bueno, pues cuando señalamos o nos centramos en la conducta de nuestra hija, por ejemplo, señalándola como es una vaga, ¿no? En vez de el estado emocional o mental que hay subyacente
a esa conducta de hipoactivación, ¿no? O, por ejemplo, cuando nos mostramos excesivamente culpabilizadores o señalamos demasiado el error, por ejemplo, como diciendo, ves, es que te lo he dicho, te advertí, es que ahora te aguantas, ya te lo ha dicho la abuela, ya te lo ha dicho la mamá o el papá tropecientas veces que no hagas esto, ¿no? O, por ejemplo, cuando nos mostramos autoritarios e inflexibles al marcar las normas y los límites, cuando se le deja solo en un sitio, en un rincón, hasta que se tranquilice, como hemos dicho, no es posible la autonomía en la gestión emocional de los niños sin antes haber generado esa dependencia en la corregulación, en que el otro me preste bueno, su estado de calma porque no tengo evolutivamente, mi cerebro no está preparado para afrontar una situación de estrés, ni ser capaz de poder tolerarla, ni de gestionarla, y necesito que el otro me acompañe, ¿no? Otra forma de empeorar sin ser conscientes es cuando se le quita la importancia a lo que le pasa al niño, por ejemplo, pues esto, ¿no? Anda ya, que no es para tanto, ¿no? O, por ejemplo, cuando mostramos nuestras emociones de forma descontrolada sin tener en cuenta el impacto que puede producir en la niña, el niño del adolescente, pues algo nos está emocionando y nos vemos muy desbordados, nosotros también, ¿no? Eso, reaccionando con un llanto, ¿no? Muy incontrolado, ¿no? Una furia, una rabia, o una preocupación muy excesiva por algo. Bueno, cuando realizamos atribuciones negativas, por ejemplo, diciéndole al niño, ¿no? Eres malo, lo haces para molestar. O, por ejemplo, cuando decimos ella sabe, ¿no? Cómo provocar a los demás, ¿no? Cuando se le critica constantemente, cuando se le ignora, cuando se le pregunta mucho o se intenta dar muchas explicaciones. Entonces, para reflexionar, bueno, preguntas que nos podemos hacer los adultos. ¿Dónde me coloco yo cuando mi hijo o mi hija sale de fuera de ventana? ¿Cómo reacciono yo, no? ¿Qué me pasa a mí cuando mi hijo muestra su enfado, ¿no? ¿Estoy regulándole o actúo en automático? Su descontrol, perdonad que estoy moviendo mucho la pantalla. Su descontrol me conecta con el enfado y desde ahí pongo límites con cierta impulsividad. Que no me obedezca me hace sentir poco tenida en cuenta y valorada como madre o como padre. El miedo a que estalle un conflicto hace que le quite importancia al asunto. El miedo a que me perciba a mi hijo o mi hija frágil hace que actúe con cierta rigidez. ¿Qué me pasa a mí cuando mi hijo expresa enfado y cómo expreso yo ese enfado? ¿Cómo acompaño a mi hijo en su llanto, en su tristeza y cómo me acompañaron a mí cuando yo era pequeño, cuando yo estaba triste? ¿Qué mensaje recibí cuando sentía enfado, cuando mostraba tristeza, cuando sentía vergüenza? ¿Y cómo crees que esas experiencias han influido, esas experiencias biográficas tempranas en tu historia, en los modelos de cómo se han relacionado contigo cuando tú has vivido estas emociones? ¿Cómo crees que esas experiencias han influido en tus reacciones actualmente? La comodidad con la que sintamos, la comodidad en la que nosotros sintamos a la hora de acompañar a nuestro hijo en una emoción que le desborda, va a depender de cómo nos acompañaron. Una de las capacidades que conforman la competencia parental, es nuestra historia de apego temprano. ¿M? O sea, lo bien regular o mal que vayamos a generar esas bases de apego seguro, ¿vale? Esa capacidad de ser bombero va a depender de nuestra historia de apego, de cómo se vincularon con nosotros y qué es lo que nos ofrecieron. La clave para generar resiliencia ante una experiencia de divorcio, una experiencia de vida estresante que genera intensidad emocional en los hijos, para generar resiliencia ante una experiencia como esta, los principales cuidadores, madre o padre
y ponemos los abuelos, por supuesto, como alguien también muy importante, va a depender de que los hijos vean a estos principales cuidadores como una figura de sostén emocional, ¿m? Y una figura de seguridad. Estas son los dos componentes principales para que estos hijos vayan interiorizando esa seguridad y, por tanto, una capacidad de resiliencia. La resiliencia entendida como la capacidad que no viene desde nacimiento, sino que se va aprendiendo a través del vínculo y que me permite afrontar la vida a pesar de las adversidades. Me permite seguir adelante de una forma más o menos adaptativa, más o menos saludable, a pesar de haber sufrido y haberlo pasado mal en el divorcio con mis padres. Entonces, de todas esas bases de apego que decíamos antes, de la presencia, de la conexión, de la sensibilidad, la sensibilidad a las necesidades de los niños, de la constancia y de la reparación, de estas 5 bases de apego seguro, si las tuviéramos que resumir en una sola, sería la mirada, ¿no? La mirada como estrategia fundamental para construir esa resiliencia. Em, Hay un poema que se llama Muerte en el olvido, de Ángel González, que es muy interesante y que a mí me parece que ejemplifica mucho esta mirada, ¿no? Este concepto que quiero transmitir de la importancia de la mirada por parte de la figura de cuidado. Y dice: yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura yo soy también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Verán viva mi carne, pero será otro hombre, oscuro, torpe, malo, el que la habita. Y bueno, y esto viene a decir un poco el poder de la mirada de la madre o de la figura materna o paterna, la figura de referencia, el poder de esa mirada de cómo puede ser eh, capaz de crear de un hijo un príncipe o condenarlo a ser una rana para siempre, ¿no? La importancia de ponerse las gafas de los buenos tratos. Bueno, vamos a ver en esta idea de la mirada y de las gafas de los buenos tratos algunas viñetas, algunos ejemplos de cómo sería no ponerse esas gafas de los buenos tratos y de cómo sí sería ponérselo, ¿no? Cómo se interpreta una misma situación si llevamos las gafas o no las llevamos puestas, ¿no? Por ejemplo, mi hija antes me lo contaba todo, pero desde que nos separamos ahora casi no me cuenta nada. Tampoco quiere hacer planes conmigo. Sin gafas de los buenos tratos sería fácilmente interpretable como, bueno, mi hija ya es que no me quiere, me está castigando por haberme separado de su padre. Y con gafas sería, está la mayor parte del tiempo hipoactivada, como una forma de afrontar situaciones difíciles. Otro ejemplo sería: mi hijo está irritable, no me hace caso a lo que le digo, si le digo que no, pues ya la monta, se pone a gritar como un fiera y me habla mal. Sin las gafas sería: es un caprichoso y lo hace para llamar la atención, sabe que cuando se pone así, al final consigue lo que quiere. Y con las gafas, pues podría ser esta siguiente interpretación: parece que está en hiperalerta todo el tiempo, en estado de hiperactivación, de hiperalerta, ¿no? Como si no pudiera relajarse. Interpreta las situaciones constantemente como una amenaza. Otro ejemplo: mi hijo pasa la mayor parte del tiempo tirado en el sofá o durmiendo en la cama. Se puede tirar así días y días. No le veo estudiar y su habitación está siempre sin ordenar. Sin las gafas podríamos pensar, pues bueno, en realidad no le pasa nada, simplemente que es un vago, está en la adolescencia y lo que quiere es que los demás le hagamos todo. Con las gafas sería, bueno, una interpretación más del tipo: su estado vital puede ser reflejo de la falta de motivación, del desánimo, incluso de una depresión. Otro ejemplo sería, pues Lucía está muy demandante con su madre, pidiéndole constantemente jugar. Duerme con ella e incluso está presente hasta cuando se ducha. Cuando la madre intenta separarse un poquito, llora intensamente.
Sin las gafas podríamos interpretar que esta niña es una pesada y tiene mucha mamitis. Esto es porque se lo hemos permitido todo y es ahora muy dependiente y una dramática. Pues ya se le pasará. Y con las gafas sería su sensibilidad a la separación hace que se active su sistema de apego por temor al abandono. Bueno, distintos modelos de familias tras rupturas. Ahí, bueno, planteamos dos tipos, ¿no? Las familias monoparentales y las familias reconstituidas. Entonces, las familias monoparentales, claro, se encuentran con, o nosotros en la consulta lo que vemos, ¿no? Lo que veo yo en la consulta son tres principales desafíos, hay más, pero los que predominan sería una crianza en solitario. Esto, desde luego, que para la madre o el padre suele ser una situación de estrés porque, claro, tiene que equilibrar constantemente los cuidados, las responsabilidades y esto, si no hay una red detrás que respalde, que ofrezca, ¿no? Bueno, pues cubrir todas esas necesidades se va a hacer muy complicado poder generar o se va a hacer más difícil, menos cómodo el generar ese vínculo de seguridad cuando resulta que me tengo que hacer cargo prácticamente de todo, ¿no? Otro de los desafíos a los que se encuentran, pues es, bueno, la triangulación es un concepto quizás muy clínico, pero lo que viene a decir es que en los conflictos, cuando son, perdona, divorcios con conflicto, lo que suele suceder es que el hijo es el que más sufre porque es el que está en medio de las dos, en medio de una tensión en donde los niños son leales a los padres, entonces es un conflicto de lealtades, porque cuando estoy con mi madre me habla mal de mi padre y cuando estoy con mi padre pues me habla mal de mi madre y esto en realidad puede generar un sufrimiento muchísimo mayor que el hecho de que mis padres, pues eso, ¿no? El divorcio va a ser un estresor, pero si además está acompañado de ese conflicto y de estar constantemente, ¿no? Escuchando por una parte y por otra lo mal que lo hace el otro, eso va a ser una carga acumulada, ¿no? Y la inversión de roles lo que viene a decir es que a veces en estos modelos en donde solo hay una figura de cuidado, puede pasar que uno de los hijos, sobre todo si ya ha llegado a cierta edad de la preadolescencia o en la adolescencia, podamos hacerle un poquito más mayor de la edad que tiene, incluso hacer que desarrolle funciones un poco paternalistas, como si fuera un poco la pareja de esa mamá o ese papá, haciéndole responsable de unos cuidados de la familia y unas responsabilidades en torno a la familia, pues que no le corresponden, ¿no? En las familias reconstituidas o ensambladas, los desafíos a los que se encuentran es que aparecen nuevos miembros de la familia. Esto puede dar lugar a que, em, bueno, o sea, en el momento en el que aparecen nuevos miembros de la familia puede aparecer también estados emocionales en los niños en los que sientan rivalidad, ¿no? Porque ahora de repente estaba con mi hermana o con mi hermano y me encuentro con que tengo no sé cuántos hermanos más, ¿no? O tengo una mamá o, bueno, o tengo una nueva figura de cuidado, la pareja de mi madre o de mi padre. Y esto algo habitual es que vaya a generar al principio pues una cierta, a veces un cierto desajuste, ¿no? A la hora de tener que colocarse en cuál es mi lugar, ¿no? Y esto, la estrategia fundamental tiene que ver con aceptar y dar permiso a que ese niño durante un tiempo de adaptación pues pueda generar eso, ¿no? Un cierto conflicto interno en la reagrupación familiar, ¿no? El otro desafío sería el permiso de querer al otro cuidador. Esto me encuentro también mucho en la consulta, ¿no? Que cuando sobre todo son pequeñitos, pues es como que la mamá o el papá tuviera que dar el permiso para que este niño o esta niña pueda sentir, pueda querer, que pueda sentir cariño hacia el otro cuidador, hacia la nueva pareja del cuidador, porque si esto, que parece una tontería, pero si la mamá o el papá, en el momento en el que va pasando el tiempo,
no verbaliza ese permiso de alguna manera, no lo verbaliza, este niño se siente a veces culpable por pasárselo bien con su papá y la nueva pareja, mientras que mamá está solita en casa, por ejemplo, ¿no? O lo contrario, puede sentir eso, culpa y mucho malestar y no permitirse ese disfrute o ese abrazo de la pareja de mi mamá porque mi papá no tiene con quién, ¿no? Y esto puede ser algo que a su vez interfiere en su desarrollo evolutivo, ¿no? Y los cambios de roles entre los hermanos. Si antes era el hermano mayor, ahora resulta que soy el hermano pequeño, ¿no? O era bueno, el pequeño o el hermano intermedio, ¿no? Y esto, pues también va a ser conveniente, bueno, pues asumir que va a generar una incertidumbre, va a generar un impacto en el niño, porque si antes, siendo la hermana pequeñita, pues estaba, bueno, eh, estaba recibiendo pues una serie de cuidados, pues resulta que ahora me encuentro con que en casa tenemos un bebé, ¿no? Bueno, y la atención pues va a estar más repartida y ya no voy a ser la única niña, sino que ahora resulta que tengo dos hermanitos más bueno, pues el afecto, el tiempo que se me va a prestar, pues va a tener que ser naturalmente lo más equitativo posible con el resto de los hermanos, ¿no? ¿Vale? Entonces, estrategias para mantener apego seguro con nuestros hijos y nuestras hijas. Este es el último apartado del taller y en la idea es ofrecer, dentro de esta óptica del apego seguro, ofrecer algunas herramientas, principalmente herramientas relacionales de vinculación, para favorecer, bueno, pues ese entorno de seguridad, ese entorno de confort que ayude a fortalecer esa resiliencia ese vínculo, ¿no?, con nuestros hijos, para que, bueno, pues puedan desarrollar salud mental, ¿no?, y bienestar emocional. Entonces, de lo que voy a hablaros es de el Círculo de Seguridad. El Círculo de Seguridad es un programa que, bueno, se planteó y se creó hace ya muchísimos años, más o menos en los años 70, y a día de hoy tiene bastante relevancia y con muchísima solidez de investigación por detrás, que lo que viene a decirnos este mapa es que permite a las madres y a los padres tener, bueno, eso, una guía de cómo atender a las necesidades o dónde poner el foco y la atención a lo importante, ¿no?, que son las necesidades de los niños. Entonces, en este mapa a mí me encanta porque, y probablemente a lo mejor alguno ya sabéis de lo que estoy hablando, del círculo de seguridad, porque cada vez hay más gente que está leyendo, que está entrenándose, que madres y padres no profesionales me refiero. Entonces, en este mapa se resumen todas las necesidades de todos los seres humanos, ya sean niñas, niños, adolescentes, adultos, todos los seres humanos. Podríamos resumir todas las necesidades en este mapa, ¿no? Entonces, los hijos y sus cuidadores se encuentran en posiciones distintas, de manera que los cuidadores son las figuras de apego que están representadas a la izquierda con el dibujo de las manos, y los niños son los que dan ciertas señales a sus cuidadores para que estos puedan cubrir sus necesidades. Entonces, estas señales responden a dos sistemas de funcionamiento, ¿vale? Dos necesidades principales y básicas, que serían la necesidad de explorar el mundo y la necesidad de vinculación. Las manos, las figuras de cuidado, las figuras de apego, lo que hacen son cubrir dos tareas, ¿no? Hacen como una especie de balanza y entonces se equilibran entre ser más fuerte y más sabio que el niño y a su vez ser más amable y bondadoso, ¿vale? Porque si soy demasiado, esto se desequilibra y soy demasiado fuerte y demasiado sabio, puedo convertirme en un adulto con una tendencia a la autoridad y a la hostilidad y a la agresividad, y si soy demasiado amable y demasiado bondadoso, puedo tirar a la tendencia de ser frágil, ¿no? Entonces, lo difícil, ¿no? Como decíamos, el ser bombero es complicado porque uno tiene que estar regulado, pero también tiene que estar sensible a las necesidades e intentar equilibrar estas dos tareas, ¿no?
En lo que supone salir del círculo por la parte de arriba, esa necesidad que decíamos de exploración, lo que viene a decir la necesidad de exploración es que cuando las niñas y los niños y los adolescentes se sienten lo suficientemente seguros, lo que se va a activar es el sistema de exploración, es decir, la necesidad de distanciarse de sus cuidadores para ir a conocer el mundo, ¿vale? Esa es la necesidad de salir de su entorno para poder crecer, madurar, desarrollarse y aprender. Por ejemplo, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que nuestros hijos están necesitando explorar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nuestro hijo está saliendo del círculo? Porque vamos a ver que está jugando, por ejemplo, una señal evidente, ¿no? Y clara de exploración es la de ver a nuestro hijo jugar, la de ver a nuestro hijo relacionarse con amigos, cuando está desarrollando nuevas habilidades, nuevas destrezas, pues no sé, con el patín, con el balón de baloncesto. Cuando elige su ropa, cuando dice, oye mamá, me voy a salir con las amigas y me voy a poner esto, ¿no? O cuando se va a un cumpleaños, o cuando se va a una fiesta, cuando busca nuevas experiencias de aprendizaje, pero donde sale de su propio interés, no es forzado por el adulto, sino que nace de su propio interés, cuando colabora y coopera con los demás o cuando hace los deberes. Estos serían ejemplos de cuando nuestro hijo está, necesita distanciarse de su cuidador y está en un estado de exploración, ¿no? Para poder explorar, como decíamos, para poder salir del círculo, ese padre o esa madre desempeña una función básica, que es la de ser base segura. Y esto, cuando siente que puede salir al mundo y al salir el mundo es seguro, lo que el adulto lo que hace con generar esa base segura es decirle al niño que puede sentirse a salvo y apoyado, ¿no? Que la exploración va a ser estimulante y, por supuesto, mientras el hijo está explorando, el adulto debe estar atento, disfrutando con ellos y ofreciendo su ayuda cuando lo necesiten, ¿no? Un ejemplo claro, podríamos hablar en un parquecito, en un parque infantil, pues el niño pequeñito, mientras que la mamá o el papá están en el banco atento, mirando a este niño de una forma relajada, más o menos en calma, le apoya la exploración y le dice, hijo, disfruta, pásatelo muy bien, estoy aquí para lo que necesites, ¿no? Entonces, cuando se recibe estos mensajes, el niño sale con seguridad, ¿no? Al mundo. Y lo mismo con un adolescente, ¿no? Cuando el adolescente le dice, mamá, pues hoy voy a hacer este plan con mis amigas y me voy a poner esto, y la madre o el padre le dice, ok, hijo, pásatelo bien, tienes nuestro teléfono para cualquier cosa que necesites, pues va a salir al mundo con mucho interés, con muchas ganas, y esto va a favorecer pues, su autoestima y muchísimas otras habilidades, ¿no? La conexión sería volver otra vez a las manos, ¿no? Es terminar ese círculo volviendo a las manos. eh, y esto es posible, o sea, ningún niño se atreve a salir del círculo, ningún niño se atreve a explorar si no sabe y tiene la confianza en que hay un refugio donde volver, ¿no? Entonces, a veces cuando uno sale al mundo se encuentra con experiencias muy positivas de disfrute, de agrado, y entonces quiere volver al adulto a contarle lo maravilloso que ha sido, haberse pasado fenomenal con los amigos o lo bien que le ha salido el examen, pero a veces la experiencia es temida, es estresante y lo que se activa pues es esto, ¿no? La necesidad de encontrar ese refugio. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nuestro hijo está pidiéndonos conexión, que nos está pidiendo que hay una necesidad de conexión detrás, ¿no? Pues cuando nos está mirando a los ojos. Es una evidencia, es una señal evidente de buscar, ¿no? La sintonía con el adulto. Cuando expresa emociones, cuando incluso el niño está desregulado, cuando el niño está enfadado, cuando el niño está en un estado de rabieta, cuando el niño está desafiante, cuando el adolescente está bueno, hostil, cuando está llorando, cuando vemos que está muy preocupado, todo eso son estados emocionales que buscan refugio, que buscan consuelo, que buscan ser calmados, que sean comprendidos, ¿no?
Otra señal sería cuando quiere contar algo suyo, ¿no? Cuando nos empieza a contar, pues, lo que ha hecho, lo que le gusta, lo que se le da bien, con lo que disfruta, con lo que ha aprendido. Cuando pide ayuda o cuando pide un consejo, o cuando mantiene un contacto físico, ¿no? Cuando se nos acerca, cuando busca ese abracito, ¿no? Estando en el sofá, o cuando no, pues está tocándonos el pelo, por ejemplo. Vale, entonces, para esta necesidad de conexión, el padre o la madre desempeña una función fundamental que es la de ser refugio. Y esto significa que el niño espera que su adulto de referencia le dé la bienvenida. Y esto es fundamental, que le dé la bienvenida en cualquiera de sus formas, como venga. Es decir, que venga con ganas de contar algo muy gracioso, muy divertido y muy positivo con el que nos vamos a reír, o que venga en un estado de eso, ¿no? De fuera de ventana de tolerancia. Claro, ¿qué pasa? Pues aquí nos vamos a encontrar con que hay manos en términos de apego, es decir, cuando hay adultos que, bueno, pues por su historia de vida, no han tenido unos modelos, modelos relacionales con sus figuras de sus padres o sus madres que han podido sostener y acompañarle, por ejemplo, en el enfado, y cuando se encuentra ese niño que ya es adulto, es padre, con su propio hijo, mostrando una rabieta o mostrándose pues muy enfadado o muy desafiante, al no haber incorporado el cómo acompañar en esa emoción del enfado, a lo mejor no le da la bienvenida a ese hijo. Entonces empieza a decir, pero bueno, ya estás enfadado otra vez, es que madre mía, con lo bien que estábamos aquí, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy importante darle el espacio, ¿no? Y decir que vamos a dar la bienvenida o de una forma o de otra, con mejor o menor, bueno, capacidad de eso, ¿no? De refugio en función de lo que nos está despertando a nosotros en el cómo venga nuestro hijo, ¿no? ¿Y cómo es dar la bienvenida? Pues va a ser mirarle a los ojos y saludarle, ¿no? Principalmente. Y en ese refugio lo que va a esperar el niño es que organicemos sus emociones, es decir, hacerles saber que estamos encantados, aunque nos estén mostrando mucha perturbación, con que hayan vuelto, ¿no? Porque somos nosotros los que vamos a protegerles, los que les vamos a confortar, regular y entender. Y ya para casi terminar, no se trata de hacerlo perfecto, como ya hemos dicho en algún momento, sino de hacerlo suficientemente bien. Es decir, siempre tenemos la posibilidad y la oportunidad de reparar. Y prácticamente todos los días tenemos la oportunidad de poder acercarnos a nuestro hijo y de si antes, en un momento dado, pues no he podido atenderlo porque no siempre se puede cubrir una necesidad, a veces no nos podemos hacer cargo porque estamos atendiendo una llamada de nuestro jefe, porque estoy conduciendo y mi hijo está atrás llorando. Hay veces que no se puede, es una realidad, pero a veces no se puede, pero a veces hay esto, ¿no? Tener en cuenta que la reparación hay que intentar darnos cuenta de que, bueno, ese niño está necesitando en ese momento que estemos cubriendo esa necesidad, pero como no nos podemos hacer cargo, sin embargo, sí estamos siendo conscientes de que no nos estamos pudiendo hacer cargo, intentar en la medida de lo posible y lo más cercano en el tiempo posible de esa experiencia de repararla, ¿no? Y de acercarme y decirle, hijo, me estabas contando algo en lo que no he podido escucharte bien porque tu hermana estaba teniendo una crisis. Bueno, pues discúlpame, me interesa muchísimo esto que estás contando y bueno, aquí estoy, ¿no? Para escucharte. Y ya finalmente, bueno, pues en una idea de ofreceros recursos, para profundizar, pues, o para, bueno, apoyaros, ¿no? En esta idea de fortalecer vínculos seguros y sanos, saludables con nuestros hijos e hijas ante experiencias tan, bueno, desafiantes como puede ser un divorcio, pues como ya
decía Amaya, en UNAF hay en la página web, vais a ver publicaciones, una concretamente que es la guía para madres y padres que afrontan la separación y otra que es la guía de familias reconstituidas, ¿no? Y luego pues son servicios gratuitos que tienen, como os decía la compañera, servicio de mediación familiar en separación o divorcio o el servicio de orientación y terapias con familias reconstituidas. Y luego aparte, Grupo Laberinto, pues tiene un canal de Spotify que se llama Laberínticamente. Ahí hay un par de podcasts que, bueno, soy la autora de ellos, en el que hablo del impacto del trauma en la infancia y otro más concretamente y más extensamente sobre ventana de tolerancia. Y, por supuesto, tenemos un equipo de profesionales especializados en infancia y familia que os van a poder atender para cualquier consulta que necesitéis. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta en el Sí, chat. También voy avisando que a ver si podéis solicitar, he puesto un link para que nos solicitéis el certificado de asistencia, porque a nosotros nos facilita mucho el no tener que ir revisando todos los mensajes del chat, todos los emails. Entonces, si nos lo podéis pedir, por favor, pues os lo agradecemos. Eh, hola, hola Marta, soy Manaem. Mira, han preguntado si hay alguna bibliografía para que les sirva como padres para saber más sobre este tema. Mm. Hay un libro que habla precisamente y en un lenguaje muy sencillito, muy comprensible, muy fácil de, además de poder entenderlo y te habla de todos estos conceptos de apego y de círculo de seguridad que se llama Cómo criar un niño seguro. Este es el nombre. Cómo criar un niño seguro. Tiene una portada, me parece que es amarilla, con bueno, las letras no me acuerdo si son azules, y habla pues, mucho más extensamente sobre este mapa de círculo de seguridad que bueno, es una guía y una orientación excelente para poder ver más allá de la conducta, ¿no? Vale. Luego, hay otra pregunta que dice, ¿qué se puede hacer cuando el niño no quiere contar nada de sus sentimientos porque el otro progenitor se lo prohíbe? Ujú. Vale. Bueno, naturalmente que hay situaciones en las que nos vamos a ver con esta dificultad, sobre todo cuando hablamos de divorcios con conflicto, el que no me quiera contar nada porque el adulto o el otro progenitor se lo prohíbe. mm, mm, Nosotros, a ver, nosotros como figuras de cuidado, eh, si primero a veces pasa que es una realidad, que le prohíbe hablar, ¿no?, de lo que pasa en la otra familia o hablar de sus sentimientos, de cómo está con la otra familia, pero en la medida de lo posible, si estamos hablando de generar buenos tratos en la infancia, no hay que forzar esa conversación, no hay que entrar en esa lucha, ¿no?, ante esa resistencia que aparentemente viene instalada por la otra parte. No se trata, ¿no?, de forzar de, hijo, pero cuéntame que yo soy tu madre, ¿no? O yo soy tu padre, sino que decirle, bueno, hijo, entiendo que puede costar a veces poner en palabras, puede ser difícil hablar de lo que uno está vivenciando o lo que está experimentando, lo que está sintiendo, pero soy mamá, soy papá y te quiero y quiero que sientas que te puedo escuchar, así que cuando estés más tranquilo, pues puedes contar conmigo, ¿no? Claro, esto a veces no digo que estar constantemente presionando y haciendo ¿cómo se diría? Una busca y captura, ¿no?, con el niño constantemente cada 5 minutos preguntándole si ya es el momento para que me lo cuente, ni mucho menos, ¿no? Pero sí de vez en cuando ir chequeando y revisando. O sea, no vale con decirlo una vez, ¿no? Me parece que es importante, a lo mejor de vez en cuando, pues pasado un par de días, volver a retomar la conversación y decir: "Oye,
o sea, a lo mejor en un momento más de conexión, ¿no? En donde le vemos que está un poquito más cerquita a nosotros o que está hablando, ¿no? Un poquito más de él, o es un momento un poquito más distendido o más íntimo entre esa figura de cuidado y el niño, pues decirle, ¿te acuerdas que estuvimos hablando o que te comenté que podrías, que está mamá aquí para comentarte o que me puedas hablar de lo que quieras? Pues nada, que sepas que hoy he pensado mucho en ti, que te he visto así un poquito más tristón, que te he visto un poquito más bajito de ánimo y que nada, que mamá sigue diciéndote que estoy disponible. Ya está, se lo recordamos, ¿no? Y así, pues a veces, las veces que sean necesarias, ¿no? Vale. Luego hay una persona que comparte una experiencia personal y te hace al final una pregunta partiendo de la base que entiendo que va a ser complicado porque falta mucha información. Pero mira, dice, creo que sufro alienación parental desde hace años. Cada vez tengo menos contacto con mis hijas y no he encontrado aún ninguna forma de evitarlo. He intentado mediación y terapia familiar, pero la madre se niega y ni siquiera por vía judicial parece que se pueda evitar. ¿Qué recomendaríais probar? Ujú. Vale. Bueno, es comprensible que en un taller como este vayan a aparecer muchas de las experiencias personales. La gente obviamente va a volcar muchas de sus situaciones particulares, de las cuales, pues, como bien dices, ¿no? Se requiere, o sea, se necesita muchísimo más información del contexto para poder entender sobre todo esto, ¿no? Poder entender. Yo creo que bueno, algo que me parece recomendable, claro, es que el adulto, en este caso, bueno, el padre o la madre, quien sea que lo esté comentando, pueda hacerse pueda tener un lugar donde poder revisarse, donde poder mirarse todo lo que está experimentando y viviendo, ¿no? Cuando decía que ha pasado por terapia familiar, em, me da a pensar que por lo menos ha habido espacios de compartir, ¿no? Aunque sea a través de un espacio seguro y supervisado con algún profesional. Entonces, que ha habido algunas aproximaciones, ha habido algunos momentos en donde sí que se ha compartido comunicación, ¿no? Con esos hijos. Entonces, entender y ver qué ha pasado en esa terapia familiar, por ejemplo, ¿no? Poder entender qué ha estado intentando este adulto, ¿no? Que no le ha funcionado, que sí le ha funcionado, ¿no? Porque parece como que está diciendo que es casi un vínculo roto, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de vínculos, que esto creo que al principio lo he comentado en el taller, ¿no? Cuando estamos hablando de vínculos en donde hay que reconstruir, naturalmente va a suponer más terapia. Es decir, a veces ir a terapia no es garantía de que vaya a haber éxito, porque bueno, pues hay montones de variables, pues a lo mejor hay que replantearse una nueva terapia, quizás empezando por uno y luego a lo mejor incorporando otros miembros o en otros, o en otros momentos de la vida, ¿no? Pero lo que quiero decir es que para reconstruir un vínculo se necesita, además de todas estas cosas que hemos visto en el taller, de generar seguridad en esto, ¿no? Presencia, la sensibilidad, ¿no? A las necesidades, la conexión. Aparte de todas estas cosas, hay que ir a terapia, ¿no? Entonces, este taller es más destinado, pues, a responder el cómo fortalecer, ¿no? O cómo mantener vínculos de seguridad, más que la reconstrucción, porque cuando hay reconstrucción es que ha habido experiencia de trauma, ¿no? Vamos, trauma vincular me refiero, ¿no? Ha habido rotura, ¿no? Entonces eso es más complicado. Yo creo que lo primero, antes de poner el foco en esa reparación del vínculo, es trabajar en cómo está ese adulto, ¿no? Porque va a ser muy diferente desde dónde me voy a vincular yo como un adulto, ¿no? Dañado y herido, que cuando es un adulto que está pudiendo procesar su propia experiencia de ruptura, ¿no? Vale. Lidia Agüero pregunta, ¿cómo exploráis el grado de apego seguro en el ámbito clínico? Entiendo que está relacionado con las capacidades parentales. Mm. Bueno, claro, es una pregunta que me refiero, ¿no? Que aquí por lo menos desde Grupo Laberinto, porque claro, dan una respuesta a nivel de clínicamente, hay pruebas pruebas que permiten esa exploración. Por ejemplo, ¿no? En el apego adulto hay una entrevista que es muy complicada de pasar, de poder interpretar la entrevista de apego adulto para saber el estilo de apego del adulto, pero cuando estamos hablando de fortalecer ese vínculo con los hijos en un entorno más de trabajo familiar,
a veces es a través del juego y sobre todo mucha observación y mucha entrevista. Nosotros aquí en Grupo Laberinto, bueno, voy a hablar de mí particularmente, no lo hago a través de pruebas psicométricas que me cuantifiquen, sino que es mucho más a través de la experiencia, de la observación, de las entrevistas, mucho juego y mucha, eso, ¿no? Mucha sesión en vivo y en directo de la propia escena, ¿no? Hay una, perdonad que hay una, bueno, Worth, ¿no? Es una, bueno, una teórica del apego, la madre, ¿no? Una de ellas, vamos, diríamos que Bowlby es el padre del apego, pues la madre diría que hay mujeres fantásticas que hablan o han estudiado, han investigado profundamente sobre el apego, pero Worth es una de ellas y a través de la situación extraña es un experimento que hizo para precisamente poder clasificar los estilos de apego, ¿no? Y a través de la situación extraña es un modelo ¿cómo te diría?, de intervención clínica en donde se puede hacer esa evaluación del apego también de los niños pequeños, ¿no? Vale. Luego preguntan si se va a poder ver en diferido. Os ha comentado Amaya, creo, en el chat que se va a enviar el link de la grabación del taller. Entonces sí que podréis verlo en diferido. Eso es. Lo compartiremos y con todas las personas que habéis asistido compartimos el vídeo para que, bueno, podáis revisar todo de nuevo, coger notas porque ha sido mucho contenido. Yo creo que también mucho sobre lo que pensar, entonces sí lo compartiremos. Y no hay ninguna pregunta más. Quizás comentar solo una cosa que me ha gustado mucho, Marta, que es el hecho de quitarle trascendencia, es decir, que nos podemos equivocar, pero podemos rectificar. Es decir, tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta cuando a lo mejor, pues, no sé, pues les hemos gritado, hemos elevado la voz, pero no es algo irremediable, podemos hablar luego con ellos mucho más tranquilo y reconocer, oye, pues yo también me pongo nervioso, etcétera, etcétera. Quizás también ellos puedan expresar las emociones si ven que su padre y su madre las expresan también. Mm. Bueno, la investigación, por poner algo más de datos, la investigación es que hablan, ¿no?, de la construcción de un apego seguro en cuanto porcentaje, ¿no?, de interacciones bien tratantes, vamos a decir así, ¿no? De cada, hablan más o menos, ¿no? Las investigaciones dicen que de cada 10 interacciones, más o menos, al menos un 35% de las veces tendrían que ser garantistas de esos buenos tratos, ¿no? Lo que pasa que en la letra pequeña te habla de otro porcentaje que es el de la reparación, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es fundamental saber que el apego seguro, hablar de apego seguro es hablar a su vez de la necesidad de reparación, ¿no? Y efectivamente, yo creo que nos relaja pensar que no tengo que hacerlo de cada 10 veces con una relación con mi hijo, las 10 veces perfecto. Bueno, con que las haga no, por lo menos la mitad o un poco más, si puede ser. Sí. Eso, bueno, va a hacer que las cosas vayan fluyendo y lo que decimos, ¿no?, que la experiencia que es de estrés emocional va a suponer siempre o casi siempre, en la mayoría de los casos, una activación, una sintomatología, pero generando apego seguro eso va a diluirse y luego adultos que ante situaciones de estrés, bueno, pues se desestabilizan un poco, bastante normativo y adaptativo de la experiencia, pero luego volverán a tener esa resiliencia. Mira, Cristina García pregunta, ¿qué sugieres cuando el vínculo con un progenitor es muy distinto al que tienen con el otro progenitor? Claro, muy distinto, ¿qué significa? Ya. Claro, ¿qué significa muy distinto, no? A ver,
Vale, o sea, me refiero, ¿no? Porque si lo está hablando en términos de negligencia, bueno, pues lo primero y lo más importante siempre es la protección del menor y el bien superior del menor. Esto siempre, ¿no? Y a veces cuando los conflictos, los divorcios son tan conflictivos, pues a veces hay que tirar de medidas judiciales, ¿no? Pero si lo que estamos hablando es de diferentes estilos, esto no es malo. Es decir, es sano que incluso los niños en el desarrollo evolutivo y en el crecimiento, en su experiencia vital, vayan teniendo diferentes figuras de apego o sea, cuanto más red tengan y cuanto más figuras de apego tengan, esto es sano y esto es saludable, ¿eh? O sea, no es, de hecho, es más, un niño puede tener un apego seguro con la mamá y un poquito de apego más inseguro con el papá, o lo contrario. Incluso de adultos podemos tener una relación de apego seguro pues con nuestra pareja, pero con nuestro compañero de trabajo pues, pues estamos más ambivalentes, por ejemplo. O con lo que sea, con nuestra amiga o nuestro amigo del alma, es con quien sentimos la confianza plena en que si me pasa algo pues tengo su refugio, ¿no? Y además, bueno, pero luego resulta que con mi pareja pues me estoy notando con cierta, bueno, pues ambivalencia o inseguridad. Es decir, ¿apego seguro es apego seguro para siempre y para todos los vínculos? No. No, y además el apego va evolucionando y va cambiando. O sea, esto pasa, que la experiencia, otra cosa que me suelen preguntar, ¿no? Experiencias biográficas en edades tempranas de los adultos va a determinar, cuando son muy dramáticas, que yo no pueda desarrollar nunca, ¿no? Con mi hijo un vínculo seguro porque no he tenido eso. No, claro que no. O sea, a veces cuando vamos, a medida que vamos creciendo, si vamos rodeándonos de personas que nos van generando más o menos seguridad en los vínculos, nosotros vamos adquiriendo, se dice apego seguro adquirido, vamos adquiriendo un modelo de relación bastante sano y saludable. Y luego a veces, como decíamos, cuando ni las como hemos dicho, ni los recursos, ¿no? Que antes hablaba de los dibujitos, ¿no? Cuando todos esos recursos para generar un adulto sano y saludable no son suficientes, pues a veces hay que hacer terapia. Y la terapia es un contexto de seguridad con un vínculo de seguridad. Y una vez que se va a través de esa corregulación y a través de un terapeuta que genera apego seguro, va trabajando ciertas cosas, este adulto a su vez va a generalizar lo incorporado en otros vínculos. No sé si me estoy explicando. Es decir, que la terapia es una experiencia de seguridad, de reparación en sí misma, en el apego. Entonces, a veces cuando venimos de experiencias muy dolorosas o muy traumáticas, puede haber, no es determinante que es experiencias de trauma, no es determinante que no pueda generar vínculos de apego. Y lo contrario, que mi hijo esté más o menos desarrollado saludablemente y yo tenga un buen vínculo de seguridad con mi hijo, no significa que otro adulto al cargo, bueno, pues vaya a ofrecer en la misma calidad que yo un apego seguro, pues puede ofrecer otro un poquito más inseguro y esto no va a tener grandes repercusiones tampoco. González Nelly te pregunta si crees que un niño puede crecer sano si solo en una parte se atiende y se permite sacar y expresar emociones y malestar. Solo si en una parte. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es una pregunta bastante, como yo lo entiendo, es bastante parecida, ¿no? O sea, tiene que haber una figura de referencia que genere experiencias de seguridad constantemente, vamos a decir así, ¿no? Entonces, si esto se pasa, hace muchas veces una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, aunque venga de esta fuente, si luego bueno, porque en las maternidades de hoy en día a veces son muy solitarias, ¿no? Las paternidades son muy solitarias y no hay mucha red aquí, claro que el niño puede desarrollar seguridad, ¿no? Y puede desarrollar un buen desarrollo sano y psíquico. Digo que es una pregunta parecida porque si el vínculo sano lo adquiere solo de una fuente y las otras fuentes, bueno, están más o menos distantes, más o menos ausentes, más o menos ambivalentes, bueno, pues ya está. Es que la inmensa mayoría de los seres humanos funcionamos así, ¿no?
Entonces, es posible, claro que sí, desarrollar una salud mental si tu figura con la que más estás, con la figura con la que más tiempo pasas, es la que está generando seguridad. Sí, sí, claro. No sé si he respondido bien la pregunta o se ha Sí, sí, entendido. yo creo que sí, vamos. Y por último, creo que es la última, es una pregunta como por una experiencia personal, igual que una que has contestado antes, pero lo que te dice es, ¿cómo responder si te dicen que eres mala madre porque no haces algo que el niño quiere y te dice que se va a ir de casa o se va a alquilar un piso? Mi hijo tiene 5 años y creo que estos comentarios son porque en la otra casa los ha debido tener. Vale, bueno. Como decíamos, ¿no? Si vemos detrás de esos comentarios que lo que hay es una... a veces es difícil, ¿no? Traducir, porque em, un niño, ¿no? que nos dice en un tono, ¿no? Pues esto, ¿no? De enfado, de rabia, eres mala madre y me voy a ir y no te quiero. eh, Creo que alguna de las viñetas era un poco parecida a esta, ¿no? Cuando un hijo, bueno, nos expresa ese nivel bueno, de disgusto con respecto a nosotros, cuando nosotros estamos en ventana de tolerancia, es más fácil que podamos traducir esa conducta en que subyacente a esa conducta hay un estado emocional, es decir, ese niño algo le está pasando, o sea, emocionalmente se siente inseguro en el vínculo, emocionalmente está enfadado, algo, o sea, encontrar luego el disparador que le ha hecho que se enfade, no lo sabemos, eso es más difícil, es una tarea un poquito más complicada, ¿no? Pero que tiene mucho sentido y merece la pena hacerla, ¿no? Pero tratar de ver que ese comentario hiriente viene y nace a consecuencia de un estado emocional que puede ser el enfado o cualquier otro, y a su vez de una necesidad que no se está cubriendo, a veces favorece que yo no me coloque y me posicione como madre o como padre desde la confrontación y reaccionando a esas palabras como así, pues mira, hijo, vete con tu padre, ¿no? Sino que trate de entender qué le está pasando y entonces me ponga en un lugar más de acompañamiento, bajando las defensas y no tratando de reaccionar, ¿no? Sino, bueno, pues validar, ¿no? Decir, uy, hijo, noto que estás muy enfadado, estás diciendo cosas que a mamá le duelen un poco y me pregunto qué habrá pasado. Ya está. A veces nos cuesta mantener silencios. A veces los niños lo que necesitan es volcar el enfado y muchas veces pasa que cuanto más seguridad hay en el vínculo, más va a expresar toda esa rabia y ese enfado. Es decir, es muy paradójico, pero si yo vengo de contextos en donde ha habido represión, en donde ha habido una crítica, un juicio o unas dinámicas así un poco conflictivas, y yo tengo que sobrevivir a la experiencia y mi supervivencia es quedarme calladito y pasar desapercibido, cuando me voy a un lugar de seguridad, yo voy a explotar. Entonces, a veces, por eso digo que es complicado dar respuestas porque hay que entender todo el contexto y ver bien, ¿no?, qué está pasando, pero a veces es un reflejo de que ha callado y silenciado mucho y que ahora con mamá me puedo permitir, boom, volcar todo este enfado y este malestar, ¿no? Si la mamá lo que hace es mamá o papá, es reaccionar, este niño en realidad no está teniendo ningún sostén, ¿no? Si la mamá o el papá que está en ese momento lo que hace es traducir y empezar a pensar, oye, ¿qué ha podido pasar y con qué tiene que ver esto? Y veo tu dolor y veo tu malestar y veo que estás necesitando más tiempo con mamá, ¿no? Entonces, cuando empieza a traducir, cuando empieza a ponerle nombre y no a reaccionar a la conducta, sino empieza a ponerle nombre a ese estado emocional, uy, me da la impresión, esto es como la mamá cuando tiene un bebé que está llorando, ¿no? Cuando puede reaccionar, ¿no? Intentar generar calma a base de un zarandeo, ¿no? y un balanceo así como muy agitado, o puede, desde la seguridad y la calma, ver el llanto del niño y traducir y decir, uy, mamá sabe que cuando el niño llora así es que tiene mucho hambre. Y empieza a poner nombres y palabras a ese estado mental y emocional, ¿vale? Y esto es importante, ¿vale? Entonces, habría que ver.
validar, poner nombre, hacerse preguntas. Y, bueno, y esto que decimos de que a veces explotar se hace cuando sé que tengo un refugio en donde me van a acoger. Ay, perdona. Lola Ordóñez pregunta qué opina de la custodia compartida con cambios cada semana de edades muy tempranas, como dificultad para generar apego seguro. Es una pregunta delicada, porque hay una parte, hay una respuesta que tiene que ver más con mediación y es otro campo distinto. Es verdad que a veces son límites muy confusos, ¿no? Pero bueno, probablemente ya profesionales más metidos en la materia de la mediación puedan dar una respuesta más acertada, convencida estoy. Pero bueno, en lo ideal, o sea, si hablamos de ideal, bueno, de algún contexto de idealización, sería que este menor fuera el que no fuera no hiciera ese efecto maleta de tener que ir a una casa y a otra, ¿no? Y trasladarse de un sitio a otro, ¿no? Sino que fuera el que los padres hicieran esos movimientos, ¿no? Y que el niño siempre tenga un lugar, ¿no? Como estable. Entonces, las visitas compartidas, pues como todo, ¿no? Si son vínculos que, que de alguna manera le trasladan al niño que es un niño querido, que es un niño amado, que no tiene culpa del conflicto, es decir, que traslada mensajes de amor, de cariño, de comprensión, de sostén, pues es fantástico que siga teniendo vínculo con sus padres, ¿no? Pero claro, siempre que sean estos términos, ¿no? Y eso, y en un contexto ideal donde el niño pues está siempre permanecida en la misma casa y son los demás los que hacen los movimientos, ¿no? Cuando esto ya no es así, pues bueno, empiezan a aparecer probablemente pues malestares, angustias, ¿no? Cuando, y es menos favorable, desde luego. Sí. Y yo creo que para ya dejarte descansar, la última sería reparar situaciones que ahora ves claras unos meses después. ¿Tiene sentido? Siempre. Siempre, siempre merece la pena. Nunca se llega tarde a reparar. Jamás en la vida se llega tarde a reparar. Podrás ser más o menos eficaz, podrás tener una expectativa y a lo mejor pues poco realista y no se llega a cumplir satisfactoriamente o plenamente tu expectativa si haces esos esfuerzos. Pero nunca es tarde. Sobre todo os diría, que, claro, en términos, o sea, estamos hablando estamos hablando de vínculos de apego en donde hay un adulto y hay unos niños. O sea, me refiero, siempre merece la pena que el adulto repare al niño, sobre todo si este niño o este adolescente todavía está dentro del marco de convivencia de ese progenitor, ¿vale? Esto es importante. La reparación siempre, aunque incluso estemos siendo mayores, ya padres adultos muy mayores, estamos hablando de hijos que incluso tienen sus propias familias, siempre va a ser interesante intentarlo. Pero garantizado está mi propuesta de verdad que lo recomiendo encarecidamente, sobre todo si todavía somos adultos al cargo de niños y adolescentes. Muy bien. Pues muchas gracias, Marta, por compartir todos estos conocimientos que nos han mostrado. Esta tarde, yo particularmente, me ha servido mucho, soy mediador familiar y me ratifica un poco todo lo que has hablado en cómo trabajar con las parejas cuando están en una situación como esta. Así que muchas gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros y ha sido un placer. A veces es complicado, ¿no? Hacer un discurso y un Sí, monólogo durante 1 hora y media sin cansar, sin agotarse o agotar a los oyentes. Espero que hayáis estado en ventana de tolerancia la mayor parte del tiempo y bueno, pues que os haya bueno, resultado útil para cualquier duda, pues bueno, nos podéis escribir y yo encantada de responderla.
Muchas gracias, Marta. Y Muchas bueno, gracias. muchas gracias a todos y a todas por haber participado en este taller. Bueno, adiós, hasta luego. Nos vemos. Adiós. Venga, adiós.